Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a despedir de la decoración de otoño del dormitorio para darle paso a la decoración de Navidad. Así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Lo primero que voy a hacer antes de comenzar con la decoración es quitar la ropa de cama. Ya tocaba el día de cambio de sábanas, así que voy a aprovechar y ya lo hago todo del tirón. Voy a quitarlo todo y antes de poner las sábanas limpias, voy a pasar el aspirador antiácaros. Este es el Gigo 300, os lo he recomendado en muchísimos vídeos. Yo suelo pasarlo una vez al mes y os voy a explicar un poquito cómo funciona por si a alguien le interesa, ya que estamos en la semana de Black Friday y hay muchísimas ofertas. Este dispositivo elimina el 99,9% de los ácaros gracias a la tecnología ultravioleta que mata los ácaros. También tiene un sistema de ultrasonido para desprenderlos bien del colchón, la alfombra, cualquier superficie que estemos limpiando. Y esta pantalla digital nos va indicando la cantidad de ácaros que hay. Cuando está en rojo es que hay mucha cantidad y va bajando a medida que vamos pasando la máquina. Cuando detectamos mucho, pues nos quedamos parados y los va eliminando. Y cuando se pone en verde es que ya está libre de ácaros. También tiene aire caliente a 55 grados, que esto va muy bien porque sabéis que a los ácaros les gusta vivir en la humedad. Entonces, al echar este aire caliente, lo que hace es también eliminarlos. Y ahora fijaros la cantidad que ha sacado, y eso que lo paso una vez al mes. En la cajita de descripción os voy a dejar un enlace por si queréis adquirirlo y un código de descuento con un 30%, así que no perdáis esta oportunidad si queréis comprar uno con estas ofertas increíbles de Black Friday. Y bueno, una vez ya he terminado de pasar el limpiador de ácaros, voy a retirar el cabecero porque voy a hacer la nueva decoración y este me gusta más ponerlo en otoño por los tonos así más marrones. Entonces para Navidad siempre lo cambio. Antes que nada voy a pasar la escoba un poquito por la zona de detrás del canapé, que lo hice también cuando puse la decoración de otoño, no había mucha suciedad, pero bueno, ya que lo muevo aprovecho y paso un poquito. Para quitar la funda del cabecero, los que me seguís desde hace tiempo ya sabéis cómo yo lo hago, pero bueno, si hay gente nueva por aquí, mi cabecero es de madera reciclada, me lo hizo mi marido hace muchos años y luego yo empecé a tapizarlo. Para ello primero puse un relleno nórdico para hacerle ese efecto acolchado y lo que hago es cada vez que quiero cambiarlo, que ya sabéis que yo lo cambio por estaciones o por temporadas, simplemente cojo una tela que me guste y lo cambio. En este caso, el que está puesto es una cortina que la compré en un bazar. Es una cortina de borreguito en color marrón topo. Y la que voy a poner ahora también es la misma cortina del mismo bazar, pero en este caso es un borreguito en un color blanco crudo. Está un poquito arrugada porque la lavé y la guardé y no la había planchado, pero esta tela lo bueno que tiene es que cuando la vas estirando se le van quitando las arruguitas, entonces por eso no la planché previamente. Pero si tenéis una tela que se arruga mucho, pues previamente le dais una planchadita rápida y ya está. Y si no, si tenéis una plancha de vapor, por ejemplo, una vez ya puesto lo podéis dar con la plancha de vapor. De esta manera, pues siempre podemos tener un cabecero cada vez que queramos variar. Simplemente comprar una tela y luego tenemos que graparlo, como me veis a mí hacerlo aquí. Lo hago igual por los dos lados, voy tensando la tela y tenemos un cabecero nuevo cada vez que queramos cambiarlo. Es una manera muy sencilla y muy económica. La parte de atrás, aunque se quede así, no pasa nada porque no se ve, va pegada a la pared. Así que no os preocupéis si la parte de atrás se ve un poquito más fea. Ahora toca el turno de volver a colocarlo en su lugar. La verdad es que es muy fácil. Me cuesta más mover el canapé que poner y sacar el cabecero. Y una vez ya lo tengo colocado, me he dejado la mesita del otro lado como referencia para así saber dónde colocarlo. Y lo que voy a hacer es pasarle un poquito el limpiador antiácaros, porque aunque me la guardé limpia cuando la quité el año pasado,
pues de estar guardada, pues a veces pues cogen un poquito de polvo. Yo las pongo en bolsas al vacío, pero bueno, igualmente me gusta pasarlo. Además, como echa el aire caliente, también aprovecho para quitarle esas pequeñas arruguitas que aún le quedaban. Y ahora es el turno de volver a colocar todo en su sitio. Voy a poner la mesita donde estaba. Yo previamente ya me dejé todo limpio, limpié las mesitas, las lámparas, los espejos y todo. Para este vídeo solamente dedicarlo pues a hacer el cambio en la decoración. Y ahora sí que sí, voy a poner la ropa de cama limpia. Yo no suelo planchar las sábanas para que no me digáis que si están arrugadas o no. Para mí no tiene sentido planchar una sábana donde luego te vas a tumbar y se van a arrugar más. Y fijaros que una vez ya la pones y las estiras bien, no hace falta ni plancharla. Yo respeto si hay alguien que le gusta planchar las sábanas, pero para mí me parece una pérdida de tiempo increíble. Y bueno, voy a poner la encimera. Yo muchas veces me habéis preguntado que cómo hago yo la cama. No es nada del otro mundo. Yo simplemente pongo la encimera a tope en la parte de arriba que choca con el cabecero. De esta manera pues me guío para poder meterla por la parte de abajo. Y luego una vez lo tengo, lo meto todo así. Primero el frontal y luego en la parte del lado hago el plieguecito para hacerla como la cama de un hotel. Podéis meterla hacia adentro si os gusta. Yo suelo dejarla hacia afuera porque si no se ve como la parte de arriba del canapé, que no me gusta nada. Entonces os la enseño para que veáis cómo se queda una vez hecha, pero yo suelo dejarla siempre por fuera para que no se vea la tapa del canapé. Y una vez ya terminado, pues me pongo las fundas de las almohadas. Las he comprado estas en el Corte Inglés y la verdad es que me gustan muchísimo las sábanas que tienen. Las podéis comprar sueltas y valen 5 euros el pack de 2 fundas de almohada por si os interesa. Y ahora voy a poner el nórdico, que ya también lo había cambiado. En otoño tenía el de color beige, que es de IKEA. Son unos de los básicos, pero bueno, a mí me gusta mucho poner lo que es el fondo de cama en un color neutro clarito y luego darle los toques decorativos con los textiles de cojines, mantitas, etc. Para ello voy a usar estos dos cojines. Las fundas son de AliExpress, son del año pasado, son las mismas que puse. Estuve mirando otras, pero al final no me convencía ninguna y bueno, estas me gustan muchísimo, son de cuadritos Vichy. Y ahora voy a ir probando diferentes cojines porque no lo tenía muy claro, la verdad, y he ido probando con todos los que tenía a ver cuál me convencía más. Y bueno, la bolita de Navidad creo que era la ganadora, aunque seguía haciendo unas cuantas pruebas, puse cojines con bola, etcétera. Estuve un rato probando a ver por cuál me decidía. Y para ver bien el conjunto final, pues puse la mantita a ver cómo quedaba todo en conjunto. Esta la compré en Pepco, es en un color verde musgo muy oscuro, que se lleva mucho este año. El granate y el verde son los colores de este año, así en tonos muy oscuros. Y para la mesita voy a colocar este jarroncito que tiene unas ramitas de pino, que las compré en el Corte Inglés, y luego unas cuantas ramitas de eucalipto natural que están teñidas en rojo. Yo ya las compré así y las he colocado algunas sueltas en el jarrón. A su lado voy a poner un libro decorativo y estas campanitas que las compré en Zara Home hace como 2 años, que venía un pack que traía como 6 o así. Entonces las voy colocando sueltas en diferentes decoraciones. Para la siguiente mesita, que es la de mi marido, no le puedo poner mucha cosa porque luego suelta todo lo que tiene aquí y no le puedo ocupar mucho espacio. Voy a poner un libro y esta vela que la hice el año pasado es una manualidad, que es un pueblito nevado, lo tenéis en vídeos del año pasado. Si me acuerdo os lo dejaré en la cajita de descripción pues si os animáis a hacerla, la verdad que quedó súper chula y es muy grande. Para la zona del rincón de lectura voy a usar esta, bueno, es una bufanda o un paño para el cuello, pero me gusta muchísimo por los cuadros que tienes así en tonos rojos y verde y casi siempre la uso para la decoración de Navidad. Voy a probar con este cojín, aunque al final tampoco dejé este,
Y a su lado voy a poner este arbolito que lo compré en Pepco, viene con las luces integradas y me pareció muy chulo darle ese toque en esta zona. Aquí arriba voy a colocar esta pequeña corona que la hice yo en un DIY. Lleva una campanita como las que os he enseñado antes y le he pegado unas ramitas de pino a cada lado. En la parte de arriba del cabecero he colocado este cuadro con una lámina que es de un granero así nevadito, muy navideño, y la verdad es que me gustó muchísimo. Para la zona de la cajonera voy a añadir este jarrón, que ya lo tengo desde hace bastante tiempo, con unas ramitas que las compré en Teddy hace muchísimos años. Estas tienen muchos años, pero me siguen gustando para esta época del año. Al lado voy a colocar el joyerito, que siempre lo tengo en esta zona de aquí, y esta velita que es de IKEA, que es falsa, va con una pila, y el portavelas que hice en el vídeo anterior, que si os gusta podéis ir a ese vídeo y ver cómo lo hice. Y bueno, familia, después de estar un ratito viendo la decoración, al final decidí añadir la mantita roja que tenía el año pasado, que es un color rojo granate oscuro, de abajo de la verde, y al final solamente dejé el cojín de bola de Navidad, que me gusta muchísimo. Y hasta aquí la decoración del dormitorio. Quería hacer algo que se viese navideño, pero tampoco demasiado recargado, aunque para muchas personas a lo mejor es recargado, pero a mí me gusta así, que se vea bonito y acogedor. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, dadme un like, que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevo o nueva por aquí. Y nada, os agradezco muchísimo que hayáis estado este ratito conmigo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.